Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Analítica de Logística y Distribución. Continuamos resolviendo el caso de la sociedad de compras en origen Socogen, que básicamente consiste en elegir almacenes en los que aprovisionar producto con una condición fundamental que es la minimización del coste total de aprovisionamiento, y en los vídeos anteriores ya hemos completado las preguntas a los pasos a seguir. 1. ¿Qué rutas pueden usarse? Y 2. ¿Qué implica cada ruta en términos de disponibilidad de producto, de kilómetros y de tiempo? En este vídeo vamos a comenzar a responder a la pregunta acerca de cómo asignar cantidades de producto a aprovisionarse en cada almacén de la ruta. Y sin más dilación, comenzamos. Bien, esa es la idea. Asignamos a cada almacén, o mejor dicho, compramos en cada almacén la cantidad de producto que, en función del precio al que dicho almacén lo vende, pues nos permita finalmente tener el aprovisionamiento más económico. Para ello, por tanto, nos vamos a la Excel y mantenemos esta visualización con dos ventanas en la misma pantalla, de modo que podamos trabajar con, por un lado, los datos y, por otro lado, la hoja de algoritmo. Vamos a colocar aquí la ruta para tenerlas presentes en la visualización, no tener que movernos tantísimo a lo largo de toda la hoja. También podríamos ocultar todas estas columnas que de momento no vamos a utilizar, pero bueno, de momento vamos si acaso a poner aquí la ruta y vamos a poner aquí la fila, o mejor dicho, la celda A3. Y esa es la primera de las rutas que teníamos disponibles. Bajamos y aquí tenemos todas las rutas. Bien, en primer lugar vamos a ver un poco cuál sería el orden de prioridad para pedir. Este orden de prioridad en los distintos almacenes que tenemos, recuerden, del 2 al 7, lo vamos a establecer en función del coste al que se nos está ofreciendo el producto. Vamos a darle prioridad al almacén más económico y, en segundo lugar, en caso de que con el más económico no tengamos suficiente cantidad de producto, pues vamos a irnos al segundo más económico y así sucesivamente. Entonces aquí lo que queremos que nos aparezca es 3 guiones si el almacén no dispone de producto estando en la ruta. Por otra parte, vamos a poner el orden de prioridad para pedir, que va a estar en función del coste al que nos están, o del precio al que nos están ofreciendo el producto. Por ejemplo, el almacén 3 es el almacén más económico. Por lo tanto, aquí nos va a aparecer un 1. El 4, de nuevo, está en la ruta, sí, pero no tiene producto disponible. Por lo tanto, de nuevo, vamos a querer que nos aparezcan aquí, vamos a querer que nos aparezcan los 3 guiones. El almacén 5 sí tiene producto y es el segundo más económico. Por lo tanto, pues queremos que nos aparezca aquí un 2. El 6 no tiene producto. Queremos que nos aparezcan aquí 3 guiones. Y el 7 sí tiene producto, pero es el más caro. Por tanto, de los 3 almacenes que tienen producto, es el tercero en prioridad. Por ejemplo, en esta ruta no aparece el almacén 5, ni el almacén 6, ni el almacén 7. Bueno, pues en ese caso lo que queremos es que estos se nos queden en blanco, y como los únicos que aparecen son el 2, el 3 y el 4, y de los 3 el único que tiene producto es el 3, pues pondríamos aquí un 1 y pondríamos aquí de nuevo los 3 asteriscos. Aquí y aquí. Bueno, de ese modo lo que voy teniendo para cada ruta es el almacén primero en el que voy a cargar mercancía y el segundo, el tercero, en la medida en la que con el más barato no disponga de toda la cantidad de producto que efectivamente necesito. Bien, ¿cómo hago entonces para generar este resultado de forma automática? Vamos a borrar esto. Y lo primero que necesitamos es una tabla instrumental. Para ello vamos a colocar ahí una tabla. Vamos a poner aquí, por ejemplo, almacén. Vamos a poner aquí coste por palet. He dejado aquí arriba conscientemente una celda en blanco. Ahora diré por qué, una fila en blanco. Ahora la terminaremos de completar. Y aquí vamos a poner el orden de menor precio
a mayor. Muy bien, pues almacén, lógicamente tenemos los almacenes 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El coste por palet no es nada más que lo que aparece en estas celdas. Por lo tanto, ponemos eso. Ese sería el coste por palet. Y esto pues lo copiamos hacia acá. Por tanto, eso no tiene mayor historia. Y ahora veamos cómo lo hacemos para que aquí aparezca el orden de menor precio a mayor precio. Es decir, 1 será el más barato, en este caso 3 será el más caro. Bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente función. Vamos a utilizar la función jerarquía EQV. Esto lo que nos va a devolver, como dice aquí la información, es la jerarquía de un número dentro de una lista. En concreto, el número del que queremos que nos devuelva esa jerarquía es este que aparece aquí, Z12, y el rango en el que queremos que nos establezca el orden es este. Y esto lo vamos a fijar. Por último, queremos que el orden que nos fije sea ascendente, es decir, primero el más barato y así sucesivamente. Por lo tanto, ponemos 1. Bien, si le damos a Enter, pues aquí nos aparece un 1, porque aquí el precio lo tenemos en formato contabilidad y aquí el precio nos lo ha puesto como 0, no nos lo ha puesto como ausente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner aquí lo siguiente. Vamos a decir, si Q12 es mayor que 0, entonces Q12. Y si no, 3 guiones. Bien, ahora, como ven, pues lo que nos devuelve es un error. Pero esto lo vamos a poder resolver, porque ahora lo que decimos es, lógicamente, como aquí no hay un número, no nos establece un orden dentro de esta lista, dentro de este conjunto de números que aparecen aquí, pero vamos a poner aquí, si error, si no se produce error, que nos dé esa jerarquía, y si sí se produce error, pues de nuevo que nos ponga los 3 guiones. Ahora, como ven, lo que tenemos aquí son 3 guiones y aquí tenemos un 1 indicando que el almacén 3 es el más económico, un 2 indicando que es el intermedio y un 3 indicando que es el más caro. Muy bien, pero ¿qué ocurre si hay empate? Bueno, si hay empate, por ejemplo, aquí, si el precio al que nos está ofreciendo la mercancía el almacén 5 es 125 euros también, pues aquí, como ven, hay 2 almacenes que ocuparían el orden de más barato, 1 y 1, siendo el almacén 7 en este caso el más caro, el que ocuparía el orden tercero. Bien, esto no nos serviría luego para poderlo utilizar, porque nosotros lo que necesitamos es una ordenación donde todos los almacenes haya uno preferido a otro. Al final tenemos que elegir entre uno u otro. Y si el precio no es el elemento a elegir, tenemos que introducir otro factor que nos permita efectivamente elegir. Y bueno, pues para ello lo que hacemos es lo siguiente. Lo que vamos a hacer aquí es introducir una nueva fila, por ejemplo, prioridad, que lo que nos está estableciendo es el elemento que nos va a permitir decidir entre almacenes cuando hay igualdad de precio. Por ejemplo, puede ser que el almacén 2 sea con el que mejor relación tenemos, el que mejor servicio nos está dando, al que queremos dar el mayor volumen de negocio, por el motivo que sea. Y entonces, a igualdad de precio, queremos que lo elija en primer lugar. Puede ser que el almacén 3, por el contrario, sea el peor, pues tendría prioridad sexta. Puede ser que el penúltimo en cuanto a prioridad pueda ser el 4 y puede ser que luego el segundo sería el 5, el tercero sería el 6 y el cuarto sería el 7.
Bueno, esto lo va a decidir, obviamente, el departamento de compras o el comprador en función de los criterios que este comprador tenga en mente a la hora de decidir a qué almacén quiere dar prioridad a igualdad de precio. Sea como sea, esto, que es un dato, de alguna manera, vamos a remarcarlo aquí con un borde exterior grueso, porque es un dato que cambiará quizá a lo largo del tiempo, como pueden cambiar, aquí lo teníamos también indicado, cómo pueden cambiar el ideal o cómo pueden cambiar el coste de transporte, pues, pero que en general estará fijo o estará constante durante mucho tiempo, pues lo mantenemos ahí con un recuadro. Muy bien, y ahora ¿cómo rompemos esto? Es decir, ¿cómo conseguimos que aquí aparezca un 1 y aquí aparezca un 2? Bueno, pues se puede hacer lógicamente de muchas formas. Yo simplemente, pues lo que voy a hacer aquí es un pequeño artificio y va a ser el siguiente. En lugar de poner Q12, que ponga Q12 más la prioridad multiplicado por 10 elevado a menos 6. Esto lo único que hace es, por un decimal muy bajo, poner un número distinto al que proviene o al original, ¿no? Al hacer esto, pues lo que tenemos aquí ya es que se ha roto la igualdad, es decir, ahora lo que tenemos es que el almacén 3 es el que estaría en segundo lugar, ya que en el orden de prioridad está por debajo al almacén 5. El almacén 5 es más prioritario. Por lo tanto, elegimos en primer lugar el almacén 5, en segundo lugar el almacén 6 y por último el almacén 7. Bueno, esta tabla le podemos dar un cierto formato para que efectivamente parezca tabla, pero no la quiero convertir en tabla como tal. Por lo tanto, pues le voy a dar un formato, le voy a dar aquí un sombreado. Ya de paso también le he puesto el texto en blanco y en negrita. Aquí, por ejemplo, puedo hacer un sombreado más tenue, también del mismo color, y ese mismo sombreado lo voy a aplicar aquí. Bueno, le he dado un cierto ahí formato y esta, como digo, es la tabla que ahora vamos a utilizar aquí para indicar para cada ruta qué prioridad tiene cada uno de los almacenes a la hora de comprar producto en ese almacén. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es igual, decimos si B3, ¿qué es B3? Bueno, B3, fíjense, era esta celda que nos indica con un 1 si el almacén está en la ruta, si el almacén 2 está en la ruta, y con un 0 en caso de que el almacén 2 no estuviera en la ruta. Por lo tanto, en este caso, como si está, pues aparece un 1. Y entonces aquí lo que decimos es, si B3 es igual a 1, eso significa que el almacén 2, que está aquí arriba, está en la ruta. Entonces lo que queremos es que nos ponga aquí esta información, es decir, el del almacén correspondiente al almacén 2 nos coloque esta información que hay aquí. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es utilizar un buscar H, un buscar horizontal, donde lo que queremos buscar es este valor que está aquí, que lo vamos a fijar por filas. Y este valor, la función buscar H, lo busca en un determinado rango, y en este caso el rango que vamos a poner, lo vamos a poner aquí, y dentro de ese rango lo busca en la primera fila. Es decir, busca en la primera fila de este rango, por eso es un buscar horizontal, porque busca por filas, en la primera fila de este rango busca el número 2. El número 2 porque es el que se corresponde con AV2. Y esto lo vamos a fijar. ¿Y qué valor queremos que nos devuelva? Bueno, pues el que se corresponda con la cuarta fila. Por lo tanto, ponemos un 4 aquí. Cerramos esto. ¿Y qué queremos que ocurra si B3 no es igual a 1? Que si al no ser igual a 1, realmente lo que va a ser es igual a 0. Pero, ¿qué es lo que queremos que ocurra? Bueno, simplemente que deje un espacio ahí o que lo deje en blanco. Con eso cerramos y ahí tenemos el resultado. 3 guiones, los 3 guiones mismos que aparecen aquí, indicando que este almacén, estando en la ruta, no dispone de producto. Si seleccionamos y copiamos esta celda al resto, lo que tenemos aquí es el orden de prioridad que corresponde a cada almacén. Muy bien, si copiamos esto, pues ahí tenemos el resultado.
Bien, como se puede ver, por ejemplo, si de los almacenes que disponen de producto, pues hay un almacén que no está en la ruta, por ejemplo, eso ocurre aquí en esta ruta, pues efectivamente, digamos que el orden, para ser absolutamente purista, debería ser uno aquí y dos aquí. Sin embargo, eso no nos va a generar ningún problema porque sabemos que uno está antes que 3. Por tanto, empezaremos cargando en el que tiene el orden de prioridad más importante, el primero, y después continuaremos lo que quede por cargar en el que tiene orden de prioridad siguiente. Por lo tanto, pues desde ese punto de vista no merece la pena dedicar mucho esfuerzo a cambiar estos numeritos que aparecen aquí, ¿eh? Entonces, esto tal y como está, como veremos, pues nos va a servir, porque nos deja claro cuál es el almacén por el que empezamos a cargar y sucesivamente pues iremos completando mercancía de otros almacenes en la medida en que los más baratos no dispongan de toda la cantidad que necesitamos. Muy bien, vamos a darle un poquito de formato también a esta tabla y ahí lo tenemos. Muy bien, pues con eso ya tenemos lo primero que necesitamos. Bien, pero el vídeo está quedando ya demasiado largo, así que dejamos esta segunda parte de la respuesta que hacemos a la pregunta sobre cómo asignar cantidad de producto a aprovisionarse en cada almacén de la ruta para el siguiente vídeo. Saludos cordiales.